Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta transmisión que cada sábado tenemos con ustedes. Bienvenidos, qué gusto saber que están allí conectados. Qué gusto saber de mi estimada Miriam Ojeda, de mi estimado hermano, mi estimado queridísimo Richard Rojas desde Barquisimeto. También José Carlos Pereira desde Curazao. Gracias, José Carlos, por estar aquí. Alexa Melejo. Qué gusto, Alexa, desde Cali, Colombia. ¿No es cierto? Desde Cali, Colombia. Bienvenida, Alexa. Mi estimada Naomi Hernández. Un gustazo ha sido para mí, sin duda, compartir con ustedes todo este contingente de estudiantes de New Jersey. Y Naomi me ha dado el gusto de poder conocerla y de poder compartir en las clases, en estas clases magistrales acerca de la revelación de Jesucristo. Bueno, créanme que estaba ansioso de tener este tiempo con ustedes. Voy a revisar por aquí también mi otro monitor para que no se me quede nadie por fuera. ¿Sí? Me gustaría saber desde dónde está usted conectado. Me gustaría saber desde dónde nos sintoniza. Bueno, aquí son las 9:05 de la noche desde la ciudad de Valencia, Venezuela. Les doy la bienvenida una vez más. Y como pudieron observar, vamos a tener una programación especial. Vamos a hablar acerca de lo que es el Apocalipsis. Vamos a, de alguna forma, tener como cierta entrada, ¿no? Tú sabes que cuando te invitan a una cena, ¿no es cierto? O bien sea un almuerzo, se acostumbra de brindarle a los comensales una entrada, ¿no? Un aperitivo allí para ir haciendo estómago mientras llega el plato fuerte. Bueno, les doy la bienvenida a esta entrada que créanme que va a ser una muy buena entrada. Vamos a estar hablando, conversando. Me gustaría que si estás interesado en estas 8 máster, es toda una capacitación completa, integral, digamos lo que es todo un diplomado, ¿sí? Acerca de lo que es la revelación del Apocalipsis y por ende de Jesucristo. Si estás interesado, creo que este es el momento para que hagas preguntas, para que cualquier interrogante que surja allí puedas hacernos las preguntas pertinentes. Bienvenida, mi estimada pastora, profeta Laura Chanona desde Chiapas, México. También Oscar Meléndez, mi estimado Oscar, un fuerte abrazo cargado de afecto, de cariño para ti, para tu familia, tu esposa, tu niña. Oscar está allí en Cali, Colombia. Mi estimada Magela conectada desde aquí, desde Bucaral. También en Valencia. Rigoberto Luciano conectado. Rigoberto, gracias por estar allí. ¿Quién más? ¿Quién más está por allí? Me gustaría saber desde dónde también nos están viendo a esta hora de la noche. Y bueno, gracias por estar aquí. Créanme que para mí, para mi familia, aunque no ven aquí a mi esposa, ella está siempre al pendiente allí detrás de cámara, igualmente mis hijos. Bueno, ya mi esposa se está allí adelantando, está súper atenta mi esposa. Si usted desea ser parte de estas masterclass, serán 8 máster en total, una por mes, ¿sí? 8 máster, 8 meses. Allí mi esposa está dejando el link del WhatsApp si usted desea registrarse. Yoxi también conectada desde Flor Amarillo. Gracias, Yoxi, bienvenida. Sí, bienvenida. Y bueno, amados, vamos a entrar en materia, quiero compartirles algo en relación a eso. Quiero de pronto dejar en ustedes un aporte, un aporte con la intención de nosotros ser investigadores, ¿no? En el buen sentido de la palabra, discípulos que indagan, inquieren, escudriñan
Creo que ese sería un bonito término a usar, que escudriñan, que van más allá. Yo le felicito si usted es de los que va más allá. Si usted es de los que se preocupan y se ocupan de su formación, ¿sí? De su formación, de su equipamiento, de su instrucción espiritual, lo felicito. Por lo tanto, le doy la bienvenida porque usted no es cualquiera. Usted es una persona que le apasiona la palabra, que le gusta la palabra, que se deleita en la palabra, ¿sí? Así que bueno, lo felicito. David González también desde Medellín, Colombia, bienvenido, mi estimado. Josefina Galván también conectada. Marilis Martínez también conectada. Marlon Vanegas desde Connecticut, creo que así se pronuncia, Connecticut. Desde Connecticut, Estados Unidos. Damelis también conectada. Danelis, corrijo. Gracias, Danelis, por estar aquí. Bienvenida. Joel Alastre, mi estimado Joel Alastre, un hombre, un muchacho, un joven entendido. Bienvenido, Joel. Y bueno, como ya vieron por allí, no sé si alcanzaron de verlo en la tarde de hoy, vamos a estar hablando acerca de lo que es el Apocalipsis, ¿sí? El Apocalipsis. Aquí, permítame mostrarle brevemente. Vamos a estar revisando, vamos a estar viendo este asunto de lo que es el Apocalipsis. Y yo en esta noche quisiera hablarles por qué existe un Apocalipsis, ¿sí? ¿Por qué existe un Apocalipsis? Y para entrar en eso, permítame hacer un refrescamiento de lo que es el Apocalipsis, ¿sí? Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Desde mi carrera, la vida en la fe sin duda es una carrera, ¿sí? La vida de la fe, la vida en el Evangelio, es una carrera. Así como existen carreras para aquellos que quieren licenciarse como abogados, como médicos, como comunicadores, educadores, en fin. De igual forma, la vida en el Evangelio hay que agarrarla de manera seria como una carrera, con la intención de llegar a convertirnos no en amateurs del Evangelio, sino en profesionales del Evangelio. De hecho, el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que los indoctos tuercen las Escrituras. El indocto tuerce las Escrituras. Y la palabra indocto es todo lo contrario a una palabra docta, ¿sí? A una persona docta, mejor dicho. Una persona docta es una persona formada, preparada, ¿sí? Es una persona con herramientas. Es un profesional. Una persona docta es un profesional. Pero el indocto es todo lo contrario. El indocto no ha sido formado. El indocto no ha recibido educación, no ha recibido formación. Por lo tanto, no es un profesional. El apóstol Pedro, entendiendo esto, él decía: los indoctos tuercen las Escrituras, ¿sí? Entonces observemos nosotros lo delicado que es estar en el estado de ser indocto. Un indocto puede interpretar mal una escritura. Y si una persona interpreta mal una escritura, pues va a vivir mal. Óigame, la edificación en tu vida y en mi vida comienza entendiendo bien, ¿sí? Lo voy a repetir. Una edificación efectiva en tu vida y en mi vida comienza por entender bien. Si yo entiendo bien, lo voy a hacer bien. Si usted entiende bien, usted procederá bien. Si usted entiende bien, usted pensará bien. Usted hablará bien.
usted actuará bien y por ende eso se va a traducir en que la persona va a vivir bien. Si un concepto, si una idea, si una verdad espiritual yo la entiendo mal, pues el resultado ¿cuál va a ser? El resultado va a ser que yo voy a pensar mal, yo voy a hablar mal, yo voy a actuar mal y por ende voy a vivir mal. No sé si esta idea se entiende, ¿sí? Esta idea se entiende. Por lo tanto, lo quiero volver a repetir. Una edificación correcta inicia por entender bien. ¿Se recuerdan aquella escena donde el Espíritu traslada a Felipe a encontrarse con el etíope y el etíope está leyendo una parte del profeta Isaías y Felipe le pregunta, pero ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope dijo, ¿y cómo he de entender si nadie me lo explica? A continuación, la escritura dice que Felipe procede a explicarle lo que este hombre estaba leyendo. Y en lo particular yo he dicho, históricamente hemos tenido grandes predicadores, sí, durante el siglo pasado y el siglo presente. Hemos tenido grandes predicadores, pero pocos que explican la palabra. Estamos en vivo. Deme un segundo, por favor. Continuamos. Decía que siempre hemos tenido buenos predicadores, personas que se levantan, que se paran y predican, sueltan la palabra. Pero hemos tenido pocos quienes expliquen realmente el evangelio. De hecho, me quiero basar. Cuando una persona recibe al Señor, generalmente siempre se le aconseja leer los evangelios, ¿no es cierto? Siempre se le aconseja leer los evangelios. Pero resulta que en los evangelios, el evangelio es anunciado. Sí, el evangelio solo se anuncia. Pero en los 4 evangelios que están contenidos en la Biblia, no se nos explica el evangelio. ¿Te das cuenta? En los 4 evangelios solo aparece Jesús anunciando el evangelio. Pero en los 4 evangelios no se explica el evangelio. Es tanto así que el evangelio no se explica, que aún el mismo Jesús hablaba en parábolas para que su generación no lo entendiera. Jesús hablaba en parábolas para que su generación no lo entendiera. La intención era que el que lo escuchara no lo entendiera. ¿Se ha dado cuenta usted de ese detalle? Más adelante, Cristo tiene que levantar a un hombre llamado Pablo, tiene que habilitar y equipar a un hombre llamado Pedro y al resto de los apóstoles para que explicaran el evangelio. De hecho, de todos los apóstoles, el que más explicó el evangelio fue Pablo. Cuando usted lee las 14 cartas de Pablo, usted lo que está leyendo es la explicación del evangelio, ¿sí? Cuando leemos las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, Gálatas, Romanos, Filipenses, Colosenses, usted lo que está leyendo es la explicación del evangelio. Si Pablo no dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros ni nos enteramos de tal explicación, ¿sí? Si Pablo no es el que explica, el que desglosa que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, si él no dice que cada miembro forma parte del cuerpo de Cristo, nosotros ni nos enteramos.
es gracias a la pedagogía que Dios le dio a un hombre llamado Pablo, que muchas cosas fueron explicadas en esas 14 cartas. Si Pablo no dice que tenemos la mente de Cristo, nosotros ni nos enteramos. Si Pedro no dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nosotros ni nos enteramos que somos pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? En los 4 evangelios, el evangelio del reino fue anunciado, pero no fue explicado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es donde juega un papel importante tener ministros llamados por Dios, ministros calificados por Dios, ministros formados y preparados por Dios, para que nos aclaren, para que nos expliquen el evangelio. El evangelio, de buenas a primeras, la mente natural no lo puede entender. Por eso es que el evangelio tiene que ser explicado. ¿Por qué? Porque el evangelio es un misterio. Y por esa razón, en esta noche, en esta programación especial, quiero hablarte acerca de por qué existe un Apocalipsis. Y como decía al principio, esto es un abrebocas para todo lo que vamos a comenzar a recibir a partir del 5 de agosto. Allí está la fecha, a partir del 5 de agosto. En pocos días comenzamos toda una jornada de explicación, de comprensión de lo que en realidad es y significa el Apocalipsis. ¿Sí? Para muchos el Apocalipsis es un desastre, es una guerra mundial o una guerra final, es el acabose del ser humano, es el juicio de Dios con la tierra, es el juicio de Dios con el hombre, pero vamos a ver lo que en realidad, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra revelada, vamos a ver lo que en realidad es el Apocalipsis. ¿Sí? Vamos a ver lo que significa el Apocalipsis y mejor aún, vamos a vivir de acuerdo a lo que en realidad es el Apocalipsis. Y quiero explicar lo que significa semánticamente la palabra Apocalipsis. Semánticamente, desde el origen del término, Apocalipsis viene de una palabra griega que se pronuncia apocalipsis. La palabra apocalipsis lo que significa es correr el velo o quitar la cubierta. Escuche que esto es lo que dicen diversos diccionarios teológicos. Los diccionarios teológicos dicen que la palabra apocalipsis lo que significa es correr el velo o quitar la cubierta. Pero permíteme compartirte un concepto de Apocalipsis desde la inteligencia espiritual, desde la mente de Cristo. Sí, porque déjame decirte que en toda esta jornada de equipamiento, de capacitación, vamos a ser equipados, vamos a recibir herramientas, no solo para quedarnos con conceptos de diccionarios teológicos o diccionarios no teológicos. Vamos a recibir herramientas y vamos a tener la capacidad de también tener un concepto, pero desde la mente de Cristo. Oiga, de hecho, nosotros debemos ser conducidos por el Espíritu desde la mente de Cristo. Nuestras decisiones deben ser por el Espíritu y desde la mente de Cristo. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar no debe ser desde el concepto de un diccionario. No sé si se entiende la idea de lo que quiero decir. Nosotros no somos guiados por lo que dice un diccionario, por lo que dice el enunciado de un comentario bíblico. ¿Que son buenas esas herramientas? Sí, consultar un diccionario es bueno.
consultar un comentario bíblico. Por supuesto que eso es bueno, son herramientas. Pero yo quiero decirle y quiero elevar el estándar, quiero subir el estándar. Tú y yo no somos guiados por lo que dice un diccionario, por lo que dice un comentario, por lo que dice un compendio, por lo que dice una concordancia. Tú y yo somos guiados y somos gobernados desde el Espíritu por lo que se fluye y emana de la mente de Cristo. Recuerde que Él es la cabeza. Cuando se habla de que Él es la cabeza, allí está hablando de que es la mente, ¿sí? La idea de cabeza es lo que está arriba, es lo que está en la mente, es lo que produce y gobierna. ¿Qué es lo que gobierna todo nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo psicomotor, todos nuestros miembros, lo que lo gobierna es el cerebro, ¿no es cierto? El cerebro emite la orden. Y el cerebro, cuando emite la orden, entonces usted puede mover las manos, usted puede estirar los brazos, usted puede caminar, usted puede saltar. Todo eso su cuerpo lo puede hacer porque el cerebro lo ordena. Pues al decir que tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos su mente y es la mente de Él la que nos gobierna. Su mente es la que nos permite hablar, pensar, actuar, conducirnos, ¿sí? Entonces, según los diccionarios teológicos, Apocalipsis es correr el velo, quitar la cubierta. Pero permíteme darte un concepto desde la inteligencia espiritual de la mente de Cristo. Apocalipsis es recibir iluminación en nuestro entendimiento para que los ojos de nuestro entendimiento puedan ver lo que siempre estuvo allí, pero no lo veía por causa de las tinieblas. Eso, para Uziel Reyes, desde mi humilde perspectiva, eso es Apocalipsis. Desde la mente de Cristo, desde la inteligencia espiritual, los conceptos son más elevados. Los conceptos son más acertados. Los conceptos son más profundos. Los conceptos amplían más la idea. Note usted que el concepto de muchos diccionarios teológicos son apreciables, pero son limitados. Nota que el diccionario expositivo Vine dice que Apocalipsis es correr el velo, quitar la cubierta. Pero si te das cuenta es muy corto, porque tú puedes preguntar, pero correr el velo ¿dónde? ¿Quitar cuál cubierta? ¿Sí? No te dan más luz, no te dice más nada. En cambio, cuando vamos y consultamos desde la mente de Cristo, cuando tenemos un acercamiento al término, pero desde la mente de Cristo y desde la línea revelacional que Dios ha iluminado en la Escritura, sabemos que Apocalipsis es recibir iluminación en nuestro entendimiento para disipar o suprimir las tinieblas que estaban en los ojos de mi entendimiento, que no me dejaban ver lo que siempre estuvo allí. De manera que vayamos a la Escritura. Si usted tiene una Biblia allí, Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo. Eso lo dice Apocalipsis 1:1. Puede buscarlo allí en su Biblia o en su smartphone. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo. Lo dice la Escritura. No es como muchos han opinado y se han aventurado a expresar que Apocalipsis es una guerra final, que Apocalipsis es una catástrofe, que Apocalipsis es una hecatombe. No, mis amados hermanos. El Padre es el que otorga un Apocalipsis. El Padre es el que imparte un Apocalipsis. Cuando el Padre imparte un Apocalipsis es para revelar a Jesucristo.
Lo voy a volver a decir. Cuando el Padre imparte un apocalipsis, es para revelar a Jesucristo. El Padre no nos imparte un apocalipsis para traer una hecatombe, una catástrofe, una guerra final o mundial. Créame que el hombre ya no necesita más guerra, ya el hombre las tiene. El hombre no necesita más pestilencias ni enfermedades, ya las tiene. El hombre no necesita más juicio y más condenación, ya él mismo se ha condenado. O sea, el Padre no va a solucionar nada con añadirle al ser humano otra guerra, otra enfermedad, otra condenación. No, 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 no. Dice que aquel que no lo recibe, que no recibe al Hijo, ya ha sido condenado. El hecho de rechazar al Hijo ya me ubica a mí automáticamente en un estado de condenado. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es el Padre dispensando a su Hijo en nosotros. Por eso les decía que es quitar el velo, quitar la cubierta, quitar aquello que tapa, ¿sí? La idea de quitar el velo es quitar aquello que limita mi visión, quitar aquello que entorpece mi visión. Eso es un apocalipsis. Recibo iluminación para que aquello que limita mi ver espiritual sea suprimido, sea eliminado. Por eso es que no hay un apocalipsis sin iluminación. Para tener un apocalipsis, sin duda, la persona va a recibir una iluminación. Ahora, ¿dónde no hay un apocalipsis? Vamos a plantear este escenario. ¿Dónde no hay un apocalipsis? La persona que no tiene un apocalipsis o que no ha experimentado un apocalipsis o en el ámbito donde no hay un apocalipsis, ¿sabes qué hay en ese ámbito? La ignorancia de Jesucristo. ¿Sabes qué hay en ese ámbito? La oscuridad en relación a Jesucristo. Donde no hay un constante apocalipsis, entonces lo que hay es oscuridad y tiniebla. Note usted que el primer versículo del libro de Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. La idea de revelación tiene que ver, insisto, con ver algo que yo no estaba viendo, con conocer algo que yo no conocía, con comenzar a entender algo que yo no entendía. Esa es la idea de la revelación de Apocalipsis. De manera que, permítame decir esto y quiero que prepares tu corazón, prepara tu espíritu. No solo hay Apocalipsis en el libro de Apocalipsis. No solo hay Apocalipsis en el último libro de la Biblia. No, amados. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Padre dispensó Apocalipsis. ¿Sí? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el Padre dispensó Apocalipsis. Siempre. ¿Y qué es Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. Es el Padre dando a conocer ¿a quién? Es el Padre dando a conocer a Jesucristo. Y permíteme mostrarte una escena. En cierto momento Jesús está con los discípulos y el Señor pregunta, ¿quién dicen la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y todos comenzaron a opinar. Maestro, unos dicen que eres Elías, otros que si Eliseo, otros que si eres la resurrección de Juan el Bautista y otros un profeta más. Ahora el Señor hace la misma pregunta, pero unidireccionalmente le pregunta a ellos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Amados,
En la primera ocasión todos respondieron, pero en la segunda ya no todos respondieron, porque para poder responder se necesitaba un apocalipsis. Solamente Simón Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo. Note que no le dijo: tú eres Jesús de Nazaret. No le dijo eso. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note que no le dijo: tú eres Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. No, le dijo: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, el Cristo revelado le dice: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Permítame traducirlo. No te lo apocalipsó carne ni sangre. Te lo apocalipsó mi Padre que está en los cielos. Amados, si a Pedro no se le revela quién era Jesús en realidad, Pedro nunca se entera. Y peor aún, si a Pedro el Padre no le hubiese dispensado un apocalipsis de Jesucristo, nosotros ni nos enteramos que Jesús era el Cristo. Ni nos enteramos. No nos hubiésemos enterado que en Jesús habitaba el Cristo. ¿Qué experimentó Pedro allí? Pedro experimentó un apocalipsis. El Padre, amados, es el que dispensa un apocalipsis. El Padre es el que por gracia imparte un apocalipsis a quien Él quiere. Por eso es que del libro de Apocalipsis se dicen muchas cosas y el 99% de ellas son erradas. Porque para poder decir realmente lo que en realidad es Apocalipsis, sin duda vamos a necesitar una revelación, una iluminación del Padre impartida en nuestros corazones. ¡Wow! Me gustaría leerles, permíteme leerles. Aquí está Naomi diciendo: recomiendo mucho estas clases de Apocalipsis. Bueno, ahí está Naomi. Usted puede preguntarle. Naomi es una de las estudiantes que cada mes estamos recibiendo estas masterclass sobre el Apocalipsis. De hecho, este próximo lunes comenzamos con la máster número 6, con el manual número 6, Naomi. Wow, cómo pasa el tiempo. Ya estamos próximos a terminar estas 8 masterclass. Rosy Carlos dice: desde el Génesis hasta el Apocalipsis está dispensado el propósito eterno de Dios. Exactamente, Rosy. Y para poder entender el propósito eterno, necesitamos una iluminación, que no es otra cosa que un apocalipsis de Jesucristo. Hasta que no comprendemos, hasta que no se tiene un apocalipsis de Jesucristo, no se va a comprender propósito eterno. No va a haber una comprensión de lo que es el propósito eterno. Repito, para comprender el propósito, para entenderlo y sobre todo para vivir en él, vamos a necesitar una revelación de Jesucristo, un apocalipsis de Jesucristo. Recordemos que Cristo es la puerta que debemos cruzar para tener acceso a todo lo demás. Cristo es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dijo él. Entonces, para yo tener una revelación de esa puerta, necesito una revelación de Jesucristo. Luis Ortiz dice: desde Colombia, saludos, mi estimado pastor Luis. Mi hermana Alice también en Bucaramanga. Qué bonito, hermana Alice, saber de usted. Dice: necesitamos una revelación en nuestras vidas, que haya un apocalipsis para tener una transformación. Sin duda alguna, mi hermana Alice, usted ha dado en el clavo. A partir de ese momento, cuando Simón Pedro recibe un apocalipsis de Jesucristo, a partir de allí fue donde comenzó a ser transformado. ¿Y sabes por qué lo digo?
Porque el mismo Cristo, ahora ese Cristo revelado, le dice a Simón, y ya no se llamará más tu nombre Simón. Ya no serás, la palabra Simón significa algo frágil, algo inestable, significa caña frágil de hecho. En su sentido más exacto significa caña frágil. Y cierto que con una caña no se puede edificar algo duradero. Con una caña no se puede edificar algo estable. Eso era Simón. Simón era inestable, Simón era débil, era una caña frágil. Y el Cristo le dice, ahora será tu nombre Petra. Sí, será tu nombre piedra, Petra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí lo transformó, allí lo transicionó, allí lo trasladó de Simón a Pedro, de Simón a Petra, a piedra. Pero ¿cómo sucedió? Sucedió a partir de que recibió una revelación, un apocalipsis de quién era Jesucristo. ¿Sí? Por aquí está William Castro. Uciel es un gran profesor que está dejando huella en Rhema University. Gracias, mi estimado Ale William. Gracias por tus palabras. Mis felicitaciones por la exposición magistral de este tema. Y esto es una abreboca, mi estimado. Saludos a mi amado y apreciado José Contreras, que está conectado desde Miami. Pronto nos veremos, Dios mediante, mi amado pastor, mi queridísimo pastor. Pronto nos veremos. Y qué bueno que está conectada Ligia Alvarado, mi hermana Ligia de Costa Rica. Déjeme decirles, le tengo una noticia, hermana Ligia, y a todos los que están conectados. Mi hermana Ligia fue la primera que se registró para esta nueva jornada que iniciamos con un nuevo grupo el próximo 5 de agosto. Y yo quiero felicitarla. Mi hermana Ligia Alvarado fue la primerísima que se conectó. Mi hermana, estamos contando los días, ya estamos en cuenta regresiva, porque seguro estoy que van a ser 8 meses grandiosos, Dios mediante. Y wow, está conectada una mujer importantísima para mí. Está conectada mi madre Oneida. Oneida también, esposa del pastor José Contreras, súper conectada mi madre. Un abrazo, le digo madre porque así la siento, le digo madre porque el Padre nos ha conectado en el espíritu, le digo madre porque hay un vínculo, yo diría que mucho más fuerte que el filial que nos une, y ese sin duda es el vínculo de la familia de Dios. Sergio Novoa desde Colombia, excelente, dice, gracias a ti, Sergio. Gracias a ti. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tal si continuamos? Entonces, amados, oiga, un apocalipsis es importante. De hecho, yo soy de los que creo que los hijos de Dios deben vivir constantemente experimentando un apocalipsis de Jesucristo, entendiendo que la palabra es revelar a Jesucristo, ¿sí? La palabra apocalipsis es revelar a Jesucristo. Es el Padre dando a conocer a su Hijo. Es el Padre dispensando a su Hijo. De hecho, Cristo es el don dado por el Padre. Es el don más grande otorgado por el Padre. Él es el don especial que descendió del cielo. Amados, el don más grande no es el don de lenguas, no es el don de profecías, no es el don de milagros, no es el don de sanidad. El don más grande es Cristo. Él es el don más grande que ha sido dispensado por el Padre a sus hijos. Si usted es hijo de Dios, sí, y usted le ha recibido por la fe, sin duda usted tiene el don más grande, ese que descendió del cielo y que fue impartido a cada uno de nosotros. Yo soy de los que creo que constantemente, que diariamente, que consecuentemente debemos recibir ese apocalipsis de Jesucristo. De hecho, Pablo dice que nos llevan de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y eso viene por medio de una dinámica espiritual que llamamos iluminación, que llamamos revelación y que podemos también decirlo apocalipsis.
el Padre nos va apocalipsando. Permítame inventar esta palabra, este término. El Padre va cada día apocalipsándonos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pedro no recibió un apocalipsis de Jesucristo una sola vez. Pablo no recibió un apocalipsis de Jesucristo una sola vez. Porque déjeme decirle, Pablo también recibió un apocalipsis de Jesucristo. Pablo dice: conozco a un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo y se le mostraron cosas inefables. ¿Qué fue lo que Pablo vio? Pablo vio a Jesucristo. Vio a Jesucristo. ¿Y cómo o por qué? ¿O qué fue lo que el Padre usó para revelarle a Pablo a Jesucristo? Un apocalipsis. Eso fue lo que Pablo experimentó. Él experimentó un apocalipsis de Jesucristo. Y es tanto así que experimentó un apocalipsis de Jesucristo que este hombre inicialmente se llamaba Saulo. Pero cuando comenzó a experimentar este apocalipsis, fue transformado y pasó a llamarse Pablo. ¡Wow! Amados, quien experimenta un apocalipsis no queda igual. Es imposible que una persona reciba una revelación de Jesucristo y siga siendo el mismo. No, cuando una persona recibe en su corazón, en su entendimiento, una revelación de Jesucristo, su forma de pensar cambia, su forma de hablar cambia, su forma de actuar cambia, su forma de vida cambia. ¿Por qué? Porque tener una revelación de Jesucristo no te deja igual. Simón Pedro no fue el mismo. Saulo no fue el mismo. Y el mismo Juan en la isla de Patmos no fue el mismo. Juan dice: y cuando le vi, caí como muerto. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que murió en Juan? Lo que experimentó esa muerte fue su alma, sus emociones, su cuerpo. Dice: cuando le vi, caí como muerto. Su alma, sus emociones, su voluntad. Pero Juan en el espíritu estaba más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe un apocalipsis de Jesucristo, lo que está muerto vive. Su espíritu renace. Su espíritu es vivificado, es resucitado. Resucitado. Oh, amados, si ustedes pudiesen ser parte de estos 8 meses, amados, son 8 meses. Usted va a recibir en estas 8 masterclass, va a recibir 3 clases por mes. Durante 8 meses. Serían en total 24 clases. 24 clases en 8 meses. Todas hablando acerca del apocalipsis, acerca de la revelación de Jesucristo. Esto ha sido exquisito. Por allí en línea hay algunos estudiantes que están ahora mismo. Estamos por comenzar el manual número 6. El manual número 6. Por allí está Naomi, como ya lo decía. Por allí está Odalis conectado, es otro de los estudiantes. Por allí está mi amada Kelly Rodríguez, otra de los estudiantes. Pura gente entendida, hermanos. Yo estoy súper entusiasmado y contento de parte de Dios porque este grupo de estudiantes con el que estoy compartiendo cada lunes, amados, son entendidos, son pastores, son maestros, son apóstoles y están allí. Estamos allí nutriéndonos. ¡Wow! Por allí les vamos a dejar el enlace. Si usted desea ser parte de este equipamiento, de este entrenamiento, por allí les vamos a dejar el enlace para que usted le dé clic y ese enlace lo va a llevar directamente al WhatsApp del CIE. ¿Qué es el CIE?
el Centro de Inteligencia Espiritual. Este enlace lo va a llevar directo al WhatsApp del CIE, del Centro de Inteligencia Espiritual, y allí nos vamos a deleitar. De hecho, vienen más cursos, viene más entrenamiento. Por allí tenemos uno listo que se llama Inteligencia Espiritual. 8 clases hablando de la inteligencia espiritual. ¡Wow! Pronto, muy pronto vamos a compartir, a soltar ese entrenamiento completo, inteligencia espiritual. Pero como hay una demanda de entender, de comprender lo que es el Apocalipsis, estamos impartiendo, trabajando, estamos dedicados, amados. Estamos dedicados a entender Apocalipsis, a entenderlo para disfrutarlo, para vivirlo, para compartirlo, para enseñarlo, para predicarlo. Aquí estamos dándonos una sumergida en Apocalipsis. Oiga, si nosotros queremos hoy en plena pandemia, si nosotros queremos saber algo acerca del COVID, tenemos que consultar a una fuente con autoridad. Tenemos que consultarle a un médico, tenemos que consultarle a un experto en epidemias, en bacterias, en virus, ¿sí? Hay que consultarle a una fuente. Amados, si nosotros queremos saber qué es el Apocalipsis, qué hay dentro del Apocalipsis, qué se encierra en el Apocalipsis, tenemos que consultarle a la fuente. Tenemos que consultarle al Padre, tenemos que consultarle al Hijo. Ellos son la fuente autorizada para decir en realidad qué es el Apocalipsis. Durante años, durante décadas, durante siglos, Apocalipsis ha estado cerrado. Pero hay un tiempo hermoso de parte de Dios y Él está abriendo este hermoso libro, esta hermosa realidad, para que sus hijos entiendan qué es, qué significa y por qué razón existe un Apocalipsis. ¿Qué tal si continuamos el próximo sábado? El próximo sábado es el último programa que voy a hablar en relación al Apocalipsis, porque ya el 5 de agosto comenzamos con esta extraordinaria, libertadora e enriquecedora jornada. Yo quería compartir con ustedes hoy por qué existe un Apocalipsis, por qué existe. Pero se me acabó el tiempo, ¿sí? Se nos acabó, se nos agotó el tiempo y la intención es de no excedernos en la hora. Quiero saludarles una vez más. Alexa Melejo dice: gracias, pastor, por compartirlo, lo que el Padre le ilumina. Allí mi esposa está dejando el enlace para que ustedes puedan preguntar toda la información. Se la enviamos al correo, se la enviamos a su WhatsApp. Si usted desea ser parte, mire, todavía está a tiempo. Oscar Meléndez dice: amén, qué hermoso lo que está haciendo el Padre. Sin duda, amado, sin duda el Padre es el más interesado en que los hijos de esta generación sean entendidos, tengan entendimiento, porque, repito, la edificación efectiva se da cuando entendemos bien. Toda edificación efectiva se da cuando entendemos bien. Si entendemos bien, pensaremos bien, hablaremos bien, actuaremos bien y en resultado y en consecuencia viviremos bien. Pero el que entiende mal va a pensar mal, hablará mal, actuará mal y vivirá mal. Por eso es que en este tiempo hay muchos pastores preocupados, estresados, y yo los entiendo. Que la gente no quiere congregarse, que el otro está apático, que hay indiferencia. Yo eso lo entiendo, amados, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios en este tiempo está hablando, y si escuchamos bien y entendemos bien, vamos a pensar bien, vamos a actuar bien y vamos a proceder bien. Por lo tanto, el Apocalipsis no es un tópico más, no es una prédica más, no es un mensajito más, no es una conferencia, un seminario más. No, amados, entender el Apocalipsis es vital. Vital. Porque si no se comprende Apocalipsis,
no se va a entender el Evangelio. El Evangelio se entiende cuando entendemos por qué motivo el Padre dispensa un Apocalipsis. ¿Por qué motivo el Padre dispensa un Apocalipsis? Cuando se entiende eso, todo lo demás comienza a tener sentido. Todo comienza a tener sentido. Apocalipsis no debería ser lo último que un creyente escudriñe, indague, entienda, estudie. Apocalipsis debería ser lo primero. Lo primero. Amados, si esto se impartiese de primero, sin duda nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Sin duda. Por lo tanto, qué gusto ha sido compartir con ustedes esta noche. Y allí les dejo una vez más la información. ¿Sí? Serán 8 clases magistrales a partir del 5 de agosto. Comenzamos a las 9 de la noche, hora de Venezuela, hora de Miami. 8 de la noche, hora de Colombia, Panamá. 7 de la noche, Centroamérica. 8 de la noche también en México. Sí, comenzamos esta jornada enriquecedora. Yo le garantizo que su vida jamás será la misma. Desde la máster número 1, usted va a experimentar un impacto que va a causar en usted una contundente transformación. Desde la número 1, desde el primer momento, desde la máster 1, usted va a decir, wow. Usted va a comenzar a experimentar una transformación real contundente. ¿Por qué? Porque no son palabras de Uziel Reyes. No vale la pena que Uziel Reyes dé su opinión, de sus ideas, de sus palabras. No son palabras de Uziel Reyes. Son palabras que vienen de ese verbo, ¿sí? De esa palabra que no vuelve vacía. Esa palabra que es espada de 2 filos. Amados, ha sido un gustazo estar con ustedes. Marta Rebeca, muchas gracias, pastor. Gracias a ti, Marta. Gracias a ti. Luis Ortiz dice, gracias, pastor, por edificar en los santos. Gracias a ti, Luis. Rengifo Díaz, tener la revelación de la gracia es una gran bendición. Sin duda alguna, mi estimada. Me gustaría, sigan comentando, sigan compartiendo. Pueden escribirme al privado si deseas información. Allí mi esposa está compartiendo el enlace. Ese enlace te va a llevar directamente al WhatsApp del Centro de Inteligencia Espiritual. Allí mi amado Richard escribe, gracias por cada día. Gracias cada día por su vida, pastor, por lo que por el Padre has recibido y por gracia lo das. Gracias a ti, mi amado, gracias a ustedes por recibirla, ¿sí? Por recibir la instrucción, por recibir la palabra, por recibir esta riqueza, ¿sí? Gracias a ustedes. Bueno, un gustazo, mis amados. Gracias por estar conectados. Continuamos el próximo sábado. Gracias a ti, Naomi. Naomi dice, amén. Mi vida ha cambiado 100%. Gracias, pastor. Gracias a ti, Naomi. Gracias a ti. Sara Giret Molina dice, excelente aporte para la iglesia. Gracias a ti, Sara, por estar aquí conectada en este tiempo. Mis amados, nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, ¿sí? Si la electricidad no los permite, porque ha estado de lo peor, ha estado horrible la electricidad en Valencia en estos días. Les quiero muchísimo. Sigan avanzando, sigan alimentándose de aquel que es nuestro alimento. Bendecidos sean siempre y en todo. Y ya saben, aquí estamos. Será un gustazo tenerles en esta jornada de 8 masterclass, ¿sí? 8 masterclass. Aquí hay un comentario, lo quiero leer, no me quiero ir sin leerlo. Me dice, apóstol, ¿usted conoce al apóstol Basilio Patiño? Sí, señor. Sí conozco al apóstol Basilio Patiño. Sí, señor. Trabajamos juntos, somos grandes amigos y hermanos de la causa. Militantes de la misma causa.
Mi amada madre, gracias madre por estar allí. Esmeralda, gracias por estar conectado. Los quiero mucho. Bendiciones. Nos vemos el 5 de agosto. No te quedes por fuera. Te espero. Chao. Feliz noche.